Nunca serás rico si piensas así. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a la riqueza material, a la abundancia de bienes, a la capacidad de comprar lo que quieras o viajar donde desees. Hablo de algo más grande, más trascendente, la riqueza de la mente, del espíritu, del corazón y de las acciones. Porque la verdadera pobreza no empieza en el bolsillo, sino en la cabeza. El dinero no es el origen de la pobreza, lo es la mentalidad. Y mientras no cambies esa manera de pensar que te mantiene pequeño, atrapado, resignado, jamás verás un futuro diferente. Yo descubrí que la pobreza es mucho más que la falta de dinero. Es un sistema de creencias que te encadena, que te convence de que no puedes, de que la vida es injusta contigo, de que tu destino ya está escrito y que no hay nada que hacer. Esa mentalidad es el verdadero enemigo, y si no la arrancas de raíz, puedes trabajar duro toda tu vida, puedes pasar años luchando, pero al final terminarás en el mismo lugar, sin abundancia, sin libertad y sin futuro. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de que piensan como pobres. Creen que son sus circunstancias las que los limitan, cuando en realidad son sus pensamientos. Creen que es la falta de oportunidades, cuando en realidad es la falta de visión. Creen que el mundo les debe algo, cuando en verdad son ellos quienes se deben un cambio a sí mismos. Yo tuve que aprender esto a golpes, observando, cayendo y levantándome. Entendí que la mentalidad de pobre tiene varias caras y todas son peligrosas. Una de ellas es la mentalidad de la excusa, esa voz que te dice, no puedo porque nací en tal lugar, no puedo porque no tuve la educación correcta, no puedo porque no tengo apoyo. Y entonces vives justificando tu mediocridad, defendiendo tu limitación, protegiendo la cárcel en la que tú mismo te has encerrado. Otra cara de esa mentalidad es la mentalidad de la espera. El pobre en su mente siempre está esperando algo, un milagro, un golpe de suerte, un gobierno que le dé lo que no trabajó, un pariente que lo ayude, un jefe que lo reconozca sin que él haga nada diferente. Esa espera eterna es un veneno, porque mientras tú esperas, el tiempo pasa, y el tiempo no se detiene a compadecerse de nadie. Y también está la mentalidad de la escasez. Esa es terrible. Es la voz que te dice, no hay suficiente. Si alguien gana, yo pierdo. Si otro prospera, yo me quedo atrás. Es esa forma de ver la vida como si todo fuera limitado, como si no existiera la abundancia en el universo, como si Dios mismo hubiera creado la vida para que solo unos cuantos disfruten y el resto sufra. Esa mentalidad de escasez no solo te roba la prosperidad, también te roba la gratitud, la generosidad y la capacidad de crear. Ahora bien, quiero decirte algo importante. Ser pobre en dinero no es vergonzoso, pero ser pobre en mentalidad es una tragedia, porque alguien que hoy no tiene dinero, pero tiene una mentalidad correcta, tarde o temprano, saldrá adelante. En cambio, alguien que puede tener riquezas materiales, pero conserva una mentalidad de pobre, lo perderá todo tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Yo recuerdo una frase que marcó mi vida. Tu mente es un jardín y tus pensamientos son las semillas. Puedes cultivar flores o puedes cultivar maleza. Y te digo algo, la riqueza es una flor que solo brota cuando plantas pensamientos de abundancia, de disciplina, de responsabilidad, de fe y de acción. Pero si plantas quejas, envidia, excusas y miedos, no esperes cosechar nada distinto a la pobreza. Nunca serás rico si piensas que el dinero es malo. Nunca serás rico si crees que el éxito es solo para otros. Nunca serás rico si piensas que Dios no quiere tu prosperidad. Nunca serás rico si envidias a los que tienen y los criticas,
en lugar de aprender de ellos. Nunca serás rico si tu mente sigue atrapada en la idea de que ser pobre es noble y ser rico es egoísta. Yo aprendí que el verdadero cambio comienza cuando rompes con esa narrativa interna, cuando te atreves a desafiar esos pensamientos que te limitan, cuando decides dejar de pensar como víctima y comienzas a pensar como creador, porque los ricos en mentalidad no esperan que alguien venga a rescatarlos, se rescatan a sí mismos. No esperan que el tiempo mejore, ellos mejoran su tiempo. No esperan que la vida cambie, ellos cambian su vida. Permíteme ser directo contigo. Si hoy estás estancado, si no ves resultados, no culpes al mundo, no culpes a tu jefe, no culpes a tus padres, no culpes a Dios. Revisa tu mente, mira dentro de ti. Pregúntate, ¿qué pensamientos están guiando mis decisiones? ¿Qué creencias estoy defendiendo que me mantienen donde no quiero estar? Porque solo cuando seas brutalmente honesto contigo mismo, vas a poder romper esa cadena. La mentalidad de riqueza no se construye de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión: dejar de pensar como pobre. Y no hablo de dinero, hablo de actitud. Un pobre en mentalidad dice, no puedo. Un rico en mentalidad dice, aún no sé cómo, pero lo voy a lograr. Un pobre en mentalidad dice, es demasiado arriesgado. Un rico en mentalidad dice, el riesgo es el precio del crecimiento. Un pobre en mentalidad dice, no tengo tiempo. Un rico en mentalidad dice, voy a crear el tiempo. Y aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. Nunca serás rico si piensas como pobre, porque la riqueza no empieza en el banco, empieza en tu mente. Si cambias tu mente, cambias tu destino. Si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Si cambias tu mentalidad, cambias tu eternidad. Nunca serás rico si piensas así, porque déjame repetírtelo. La riqueza no está primero en lo que tienes, sino en lo que eres, en lo que decides pensar y en cómo eliges vivir. Si tu manera de pensar es pequeña, tus resultados serán pequeños. Si tu visión está limitada, tu vida también lo estará. Todo empieza en la mente. Cuando yo empecé a entender esta verdad, comprendí que la vida no me estaba negando nada. Era yo mismo quien me estaba negando la posibilidad de crecer porque había creído demasiadas mentiras sobre la pobreza y sobre el éxito. Y esas mentiras tienen una fuerza tremenda, porque no solo las repites tú, las repite la sociedad, las repite tu familia, las repite la cultura, y terminas aceptando esa voz como si fuera tuya, como si fuera la verdad absoluta. Por ejemplo, hay quienes dicen, el dinero no da la felicidad. Y sí, es cierto, el dinero por sí solo no garantiza una vida plena, pero también es verdad que la falta de dinero te trae sufrimiento, limitaciones, discusiones, preocupaciones y hasta enfermedades. ¿Cómo puedes servir mejor a tu familia, a tu comunidad o a Dios si estás constantemente angustiado por pagar cuentas? Esa frase, que parece sabia, muchas veces se convierte en un escudo para no crecer, en una excusa elegante para no dar más de ti. Esa es mentalidad de pobre. Otra mentira común es, el rico es rico porque explotó a los demás. Esa creencia te condena a odiar lo que deberías admirar. En lugar de aprender de alguien exitoso, lo criticas. En lugar de modelar su disciplina, su esfuerzo y sus decisiones, lo juzgas. Y con esa actitud, jamás podrás alcanzar lo que él alcanzó, porque nadie se convierte en lo que desprecia. Si desprecias la riqueza, aunque la vida te la ofrezca, tú mismo la rechazarás. La mentalidad de pobre también se alimenta del miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a que hablen de ti, miedo al fracaso. Pero el mayor fracaso es nunca intentarlo. Los pobres en mentalidad prefieren quedarse en la zona conocida.
en lo seguro, en lo cómodo. Y déjame decirte, la comodidad es un enemigo silencioso. Te da la ilusión de estabilidad, pero en realidad es una trampa que te roba el progreso. El pobre en su mente se conforma, dice, así está bien, no necesito más. Pero lo dice desde el miedo, no desde la plenitud. Cuando empecé a rodearme de gente distinta, noté un patrón. Los que tenían resultados pensaban de manera muy diferente. No decían, no puedo. Decían, ¿cómo si puedo? No decían, qué difícil. Decían, qué oportunidad. No decían, es demasiado tarde. Decían, hoy es el mejor momento para empezar. Esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Porque cada decisión nace de un pensamiento y cada destino nace de una cadena de decisiones. Permíteme ponerte un ejemplo interno, personal. Hubo un tiempo en mi vida donde yo veía a otros prosperar y me preguntaba, ¿por qué ellos sí y yo no? Y la respuesta que me daba era la típica respuesta de la mentalidad de pobre. Porque tuvieron suerte, porque conocieron a la persona correcta, porque nacieron en una mejor familia. Era más fácil culpar al destino que asumir mi responsabilidad. Pero un día, alguien me dijo algo que me despertó. Jim, la vida no es cuestión de suerte, es cuestión de semillas. Y mientras culpas a otros, te quitas a ti mismo la posibilidad de cambiar. Porque si todo lo malo que te sucede es responsabilidad de alguien más, entonces tú quedas atado de manos, incapaz de mejorar tu vida. Esa es la gran trampa. El pobre en mentalidad se convierte en esclavo de las circunstancias porque no asume que él es responsable de lo que hace con ellas. En cambio, alguien con mentalidad de riqueza mira las mismas dificultades, pero las interpreta distinto. Donde el pobre ve un problema, el rico en mente ve una oportunidad de crecer. Donde el pobre se paraliza por el miedo, el rico se impulsa con el riesgo. Donde el pobre ve escasez, el rico ve abundancia esperando ser aprovechada. El mundo externo puede ser el mismo, pero la diferencia está en el lente con el que decides mirarlo. Esa frase me golpeó, porque comprendí que yo estaba cosechando lo que había sembrado en mi mente durante años. Excusas, quejas, envidias, miedo, eso estaba recogiendo. Y si quería otro fruto, tenía que sembrar otra semilla. Nadie puede plantar espinas y esperar rosas. Nadie puede plantar pobreza mental y esperar abundancia real. Ahí entendí que la riqueza empieza con la diligencia, con la disciplina y con la visión. Que ser rico no es un destino, es una consecuencia. Es el resultado de pensar de manera distinta, de actuar de manera distinta, de vivir de manera distinta. Y déjame decirte algo, Dios no se glorifica en tu miseria. Dios no se alegra de que vivas limitado. Al contrario, Él quiere que tu vida sea un reflejo de su grandeza, de su abundancia, de su poder. Pero si tú insistes en pensar como pobre, nunca vas a poder recibir lo que Él tiene preparado para ti. Porque no se trata de lo que Dios pueda dar, sino de lo que tú eres capaz de recibir. Y tu mentalidad determina tu capacidad de recibir. Nunca serás rico si piensas que no eres digno de serlo. Nunca serás rico si piensas que no puedes lograrlo. Nunca serás rico si piensas que ya es demasiado tarde. Nunca serás rico si piensas que la vida es injusta y que todos están en tu contra. Ese pensamiento negativo es una cárcel y el único que tiene la llave eres tú. Lo maravilloso es que cambiar la mentalidad es posible. No importa de dónde vengas, lo importante es hacia dónde decides ir. No importa cuántos años hayas vivido en la escasez. Lo que importa es el momento en que decides romper esa cadena. La riqueza, créeme, es una elección diaria. Cada vez que eliges aprender en lugar de quejarte, estás construyendo riqueza.
Cada vez que eliges actuar en lugar de esperar, estás construyendo riqueza. Cada vez que eliges agradecer en lugar de envidiar, estás construyendo riqueza. La mentalidad de rico no es un secreto oculto, está al alcance de cualquiera, pero requiere valentía. Valentía para mirar de frente tus limitaciones. Valentía para soltar viejas creencias. Valentía para salir de la comodidad y atreverte a más. Valentía para dejar de pensar como pobre. Nunca serás rico si piensas así, porque el verdadero obstáculo no es el dinero, ni las circunstancias, ni el país en el que naciste, ni el gobierno bajo el que vives. El verdadero obstáculo está dentro de ti, en los pensamientos que aceptas como verdades absolutas. La pobreza mental es mucho más cruel que la pobreza material, porque mientras esta última puede ser temporal, la primera se convierte en una condena eterna si no decides romperla. El pobre en mentalidad vive atrapado en el no puedo. Vive limitado por frases como eso no es para mí, nunca lo lograré. Otros nacieron con suerte. A mi edad ya no se puede empezar. Y yo te pregunto, ¿cuántos sueños han muerto a causa de esas frases? ¿Cuántos talentos se han enterrado bajo la losa del miedo y de la duda? Millones. Porque cada vez que piensas como pobre, tú mismo estás cerrando la puerta a las oportunidades que la vida te presenta. La mentalidad de pobre también se reconoce en la queja constante. La persona pobre de mente siempre tiene un culpable externo. Es culpa del gobierno, culpa de la economía. Yo aprendí que la vida siempre te da dos opciones. Puedes pensar en lo que falta o puedes pensar en lo que puedes crear. Puedes pensar en la limitación o puedes pensar en la posibilidad. Puedes vivir quejándote de lo que no tienes o puedes empezar a construir con lo poco que tienes. La gente que piensa como pobre siempre se centra en lo que no hay y por eso nunca avanza. La gente que piensa como rica se centra en lo que sí hay y desde ahí expande su mundo. Una de las creencias más destructivas de la mentalidad de pobre es la de pensar que el éxito es un privilegio para unos pocos. Creer que hay un grupo selecto de personas elegidas por la vida o por Dios para prosperar, mientras el resto está condenado a sobrevivir. Esa idea es una mentira enorme, pero se repite tanto que muchos terminan creyéndola. Yo mismo lo creí durante un tiempo. Pensaba que había nacido en una posición donde las posibilidades estaban limitadas, que mi destino era hacer lo mejor que pudiera, con poco. Pero descubrí que la vida no es así. Dios no reparte éxito al azar. Dios recompensa principios. Y esos principios están al alcance de todos. Nunca serás rico si piensas que el éxito es cuestión de suerte, porque la suerte quizá te regale algo momentáneo, pero solo la mentalidad y la disciplina te sostendrán en el largo plazo. La riqueza verdadera no se construye con un golpe de azar, se construye con visión, con constancia, con fe y con acción. Otra cadena de la mentalidad de pobre es el conformismo disfrazado de humildad. Escucha esto. Conformarse no es humildad, es resignación. Humildad es reconocer que siempre puedes aprender más, crecer más y dar más. Pero conformarse es renunciar a tu potencial antes de tiempo. El pobre en mente dice, así estoy bien, no necesito más. Pero lo dice desde la renuncia, no desde la gratitud. Y mientras se convence de que no necesita más, deja morir los talentos que Dios puso en sus manos para multiplicarlos. Yo quiero que entiendas algo muy importante. La riqueza no es un lujo, es una responsabilidad. Porque mientras más tienes, más puedes dar. Mientras más creces, más puedes servir. Mientras más expandes tu vida, más vidas puedes tocar. El pobre en mentalidad no logra ver eso, porque su visión está limitada al día a día, a la necesidad inmediata,
a la supervivencia, pero alguien con mentalidad de riqueza ve más allá, ve a largo plazo, ve generaciones, ve legado. Y aquí está una verdad que puede incomodarte, pero necesito decírtela. Si piensas como pobre, incluso si mañana alguien te da $1.000.000, tarde o temprano volverás a perderlo todo, porque lo que sostiene la riqueza no es la cantidad de dinero, sino la calidad de la mentalidad. Hay quienes han ganado fortunas en la lotería y en pocos años regresaron a la ruina. ¿Por qué? Porque tenían dinero en la mano, pero pobreza en la mente. Del mismo modo, hay personas que empezaron con nada, sin recursos, sin contactos, sin ventajas, pero con una mentalidad de abundancia, y poco a poco, paso a paso, construyeron imperios. No porque el camino fuera fácil, sino porque su mentalidad era más grande que sus problemas. Nunca serás rico si piensas que fracasar es el fin. Los pobres en mente ven el fracaso como una señal de que deben rendirse. Los ricos en mente ven el fracaso como una lección que los acerca al éxito. Nunca serás rico si piensas que aprender es una pérdida de tiempo. Los pobres en mente creen que ya saben lo suficiente. Los ricos en mente entienden que la verdadera riqueza está en el aprendizaje continuo. Nunca serás rico si piensas que la disciplina es un castigo. Los pobres en mente buscan siempre la gratificación inmediata. Los ricos en mente saben que la disciplina es la llave para la libertad futura. Y quiero que grabes esto. El dinero es un reflejo. Refleja tu mentalidad, refleja tus hábitos, refleja tus decisiones. Si quieres más dinero en tu vida, primero necesitas más mentalidad de riqueza en tu corazón y en tu mente. Nunca serás rico si piensas así, porque cada pensamiento que repites se convierte en una semilla que germina en tu vida. Y esas semillas, aunque parecen pequeñas, tarde o temprano, dan fruto. El fruto de una mentalidad pobre siempre será la limitación. El fruto de una mentalidad rica siempre será la expansión. La pobreza mental empieza con pequeñas frases que parecen inofensivas. Eso es demasiado difícil para mí. Yo no nací para eso. Mejor me conformo con lo poco que tengo. No quiero soñar demasiado para no decepcionarme. Pero esas frases se convierten en decretos internos. Son cadenas que tú mismo te pones y que con el tiempo aprietan más fuerte. Esas frases se vuelven hábitos de pensamiento, y esos hábitos de pensamiento dirigen tu vida como un timón oculto. La mayoría no se da cuenta, pero la forma en que hablas de ti mismo y de tus posibilidades es la profecía que más tarde se cumple. Déjame mostrarte algunas de las mentalidades más destructivas que he visto en las personas que nunca logran salir de la pobreza. 1. La mentalidad de la víctima. El pobre en mente cree que todo lo malo que le pasa es culpa de alguien más. Vive diciendo, si no fuera por mi jefe, por mis padres, por la crisis, yo ya sería exitoso. Esa actitud roba tu poder. Mientras culpes a otros, nunca tomarás acción. La riqueza empieza cuando dices, la vida no me debe nada, yo me debo un cambio a mí mismo. 2. La mentalidad de la escasez. El pobre en mente cree que el mundo no tiene suficiente. Si alguien gana, él pierde. Si otro prospera, siente envidia. Vive con miedo a que el pastel se acabe. Pero la verdad es que el universo fue creado con abundancia. Siempre hay más para el que sabe ver, crear y aportar. Mientras sigas creyendo que todo es limitado, vivirás limitado. 3. La mentalidad del mínimo esfuerzo. El pobre en mente piensa, ¿cuál es lo menos que puedo hacer para sobrevivir? Busca atajos, busca excusas, busca caminos fáciles. Pero la riqueza no se construye con lo mínimo, se construye con excelencia. Mientras tu estándar sea bajo, tu recompensa será baja. 4.
La mentalidad de la espera. El pobre en mente siempre está esperando. Espera que cambien los tiempos, que baje la crisis, que alguien lo ayude. La espera eterna se convierte en parálisis. El rico en mente entiende que nunca habrá un momento perfecto, así que actúa ahora con lo que tiene. La mentalidad del miedo. El pobre en mente ve oportunidades, pero inmediatamente piensa en lo que puede perder. Prefiere no arriesgar nada para no fallar, pero al no arriesgar, nunca gana. La riqueza requiere fe, porque no puedes construir un futuro nuevo con pensamientos viejos de temor. Ahora quiero que lo entiendas con claridad. Cada vez que repites esas mentalidades, estás escribiendo tu futuro, porque nunca serás rico si piensas que el dinero es malo. Nunca serás rico si piensas que el éxito es para otros. Nunca serás rico si piensas que Dios quiere que seas pobre. Nunca serás rico si piensas que tus errores te condenan. Nunca serás rico si piensas que ya no hay tiempo. El cambio empieza cuando reemplazas cada pensamiento de pobreza con un pensamiento de abundancia. Y ese reemplazo es intencional, no automático. Yo tuve que entrenar mi mente cada día para dejar de repetirme frases que me limitaban. Tuve que romper con ideas que había escuchado toda mi vida. Tuve que atreverme a pensar diferente, aunque nadie a mi alrededor pensara así. Recuerda, la riqueza no es un resultado, es un proceso. Empieza en la mente, pasa a los hábitos, luego se refleja en los resultados. Primero, cambias por dentro y luego cambias por fuera. El rico en mente no se pregunta, ¿qué pasará si fracaso? Se pregunta, ¿qué pasará si nunca lo intento? El rico en mente no dice, ya es tarde, dice, todavía puedo empezar hoy. El rico en mente no se queja de lo que no tiene. Agradece lo que tiene y lo multiplica. Y aquí está la clave. El dinero siempre sigue a la mentalidad. Si tu mentalidad es pequeña, tu dinero será pequeño. Si tu mentalidad se expande, tu dinero se expandirá. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque la vida recompensa al que crece por dentro. Nunca serás rico si piensas que tu pasado dicta tu futuro. Nunca serás rico si piensas que tu entorno decide tu destino. Nunca serás rico si piensas que no eres suficiente. Pero en el momento en que cambias esa manera de pensar, en el momento en que decides entrenar tu mente para la abundancia, en ese instante, todo comienza a moverse a tu favor, porque lo que piensas determina lo que eliges. Lo que eliges determina lo que haces. Lo que haces determina lo que recibes. Y lo que recibes, tarde o temprano, refleja lo que siempre pensaste de ti mismo. Por eso te repito con fuerza, nunca serás rico si piensas así. La pobreza verdadera está en la mente. Cámbiala y cambiarás tu vida. Nunca serás rico si piensas así. Pero sí podrás serlo si cambias la manera en que eliges pensar. Porque cada pensamiento de pobreza tiene su contrario. Un pensamiento de abundancia que abre puertas, que rompe cadenas y que transforma la vida. He aquí la gran verdad. No se trata solo de dejar de pensar mal, sino de empezar a pensar bien. No basta con arrancar la maleza, hay que sembrar flores. No basta con eliminar las excusas, hay que reemplazarlas por acciones. No basta con dejar la queja, hay que abrazar la gratitud. Quiero mostrarte cómo cada mentalidad pobre puede transformarse en un principio de riqueza. 1. De la mentalidad de víctima al principio de la responsabilidad, el pobre en mente dice, la culpa es de otros. El rico en mente dice, mi vida es mi responsabilidad. Cuando asumes responsabilidad, recuperas el poder. Si yo soy responsable, entonces yo puedo cambiar. La riqueza comienza el día en que decides dejar de culpar y empiezas a construir. 2.
De la mentalidad de la escasez al principio de la abundancia, el pobre en mente piensa, no hay suficiente. El rico en mente piensa, hay más que suficiente si sé crear, servir y aportar. El universo está lleno de oportunidades, pero solo las ven quienes creen en la abundancia. Cuando piensas en abundancia, tu mente busca caminos. Cuando piensas en escasez, tu mente busca excusas. Tercero, de la mentalidad del mínimo esfuerzo al principio de la excelencia, el pobre en mente pregunta, ¿cuál es lo menos que debo hacer? El rico en mente afirma, voy a dar lo mejor de mí en todo. La excelencia es un imán que atrae oportunidades. La mediocridad espanta la riqueza. Nunca serás rico si haces lo mínimo, porque la vida recompensa a quienes hacen más de lo esperado. Cuarta, de la mentalidad de la espera al principio de la acción inmediata, el pobre en mente dice, algún día lo haré. El rico en mente dice, hoy empiezo, aunque sea con poco. El tiempo es el recurso más valioso, y el que espera siempre lo desperdicia. Quien actúa hoy, aunque cometa errores, está más cerca de la riqueza que el que sigue esperando un momento perfecto que nunca llegará. De la mentalidad del miedo al principio de la fe, el pobre en mente piensa, ¿y si fracaso? El rico en mente piensa, ¿y si triunfo? El miedo paraliza, la fe moviliza. No se trata de ausencia de miedo, se trata de avanzar a pesar del miedo. La riqueza es para quienes se atreven, no para quienes se esconden. 6. De la mentalidad de la queja al principio de la gratitud. El pobre en mente siempre se queja de lo que no tiene. El rico en mente agradece lo que tiene y lo multiplica. La queja cierra las puertas, la gratitud las abre. Cuando agradeces, atraes más. Cuando te quejas, repeles la bendición. 7. De la mentalidad del conformismo al principio del crecimiento. El pobre en mente dice, así está bien, no necesito más. El rico en mente dice, puedo crecer, aprender y multiplicar. El conformismo es resignación disfrazada. El crecimiento es humildad verdadera. Dios no te dio talentos para que los entierres, sino para que los hagas fructificar. Ahora entiendes por qué digo con tanta convicción. Nunca serás rico si piensas como pobre, pero si eliges pensar diferente, todo tu mundo puede cambiar. Y aquí viene algo muy importante. No esperes que tu entorno cambie primero. No esperes que tu familia te aplauda, que tus amigos te comprendan o que tu situación mejore para empezar. El cambio comienza dentro de ti, en silencio, en lo invisible, y luego, cuando menos lo esperas, se manifiesta en lo visible. Tu mente es como un imán. Si piensas en pobreza, atraerás pobreza. Si piensas en abundancia, atraerás abundancia. No porque los pensamientos mágicamente creen dinero, sino porque los pensamientos crean acciones y las acciones crean resultados. La diferencia entre el que prospera y el que no prospera empieza con lo que ocurre en su cabeza. Recuerda esto, la riqueza no es un privilegio, es una consecuencia. Es la consecuencia de pensar de manera correcta, de actuar con constancia, de creer en lo que haces, de aprender cada día y de rechazar la mediocridad. Nunca serás rico si piensas que el mundo conspira contra ti, pero sí podrás serlo cuando entiendas que la vida conspira a tu favor si tú decides conspirar contigo mismo. Nunca serás rico si piensas que todo depende de la suerte, pero sí podrás serlo cuando entiendas que la suerte favorece a quienes se preparan, trabajan y perseveran. Nunca serás rico si piensas que Dios no quiere tu prosperidad, pero sí podrás serlo cuando entiendas que Él te dio dones para multiplicar, no para esconder. Y déjame darte un consejo final en esta parte. No te preocupes por empezar con poco. Preocúpate por empezar con la mentalidad correcta, porque alguien con poco
y con una mentalidad rica, tarde o temprano tendrá mucho, pero alguien con mucho y con una mentalidad pobre, tarde o temprano, lo perderá todo. Ahora bien, quiero llevarte a un punto todavía más profundo. El verdadero enemigo de tu riqueza no es la falta de dinero, es la falta de visión. El dinero nunca será el problema. El problema es la forma en que piensas respecto al dinero, a la vida y a tu propio valor. Porque cuando una persona pobre recibe dinero, lo primero que hace es gastarlo. Y cuando una persona con mentalidad de riqueza recibe dinero, lo primero que hace es multiplicarlo. ¿Ves la diferencia? No es la cantidad lo que determina tu futuro, sino la dirección de tus pensamientos. Y aquí está la gran verdad. Nunca serás rico si sigues pensando que la riqueza es una cuestión de suerte, de azar, de privilegios de otros, mientras te digas a ti mismo que no naciste en la familia correcta, no tuviste la educación correcta, o la vida te fue injusta, seguirás prisionero de esa jaula invisible que yo llamo mentalidad pobre, porque lo que mantiene a la mayoría en la pobreza no son las circunstancias externas, es la prisión interna de sus creencias. Yo aprendí que la riqueza comienza cuando decides hacerte responsable de tu vida. En el momento en que dejas de señalar culpables y empiezas a mirar hacia adentro, todo cambia, porque la pobreza mental siempre se alimenta de excusas y la riqueza mental se alimenta de responsabilidad. La pregunta que tienes que hacerte no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Ese pequeño cambio de pregunta abre una puerta inmensa hacia nuevas posibilidades. Nunca serás rico si piensas que el dinero es malo. Nunca serás rico si crees que quienes prosperan son deshonestos o egoístas. Nunca serás rico si repites la frase, el dinero no importa, porque lo que niegas te niega. Lo que rechazas te rechaza. ¿Cómo puedes atraer abundancia si desprecias lo que representa? Yo no hablo del dinero como un fin, sino como un instrumento, una herramienta para que tu vida alcance su mejor versión. Pero si tu mente sigue atrapada en prejuicios, nunca dejarás que ese instrumento llegue a tus manos. Hay algo más que descubrí. Nunca serás rico si piensas en términos de escasez. Una persona pobre piensa, si tú ganas, yo pierdo. Una persona rica piensa, si tú ganas, yo también gano. La diferencia es monumental. La escasez genera envidia, competencia destructiva, rencor. La abundancia genera colaboración, inspiración, progreso. Y mientras tu mente se quede en el campo estrecho de la escasez, seguirás empobreciéndote aunque trabajes duro, aunque corras todos los días tras un sueldo, porque la riqueza no se trata solo de cuánto entra en tu bolsillo, sino de cuánto expande tu mente.